Y te pones a pensar, a ver, aumentan homicidios y robos a transeúntes en la Ciudad de México. 19 asesinatos en 4 días en Zacatecas. 25% de aumento en homicidios en Jalisco entre enero y julio. 7 motociclistas muertos en carretera México-Cuernavaca. Algunos iban a 250 kilómetros por hora. Aumentan los enfermos y muertos por COVID en el país. La inflación parece que no tiene control y miles de hectáreas están incendiando, no solamente alrededor del mundo, sino en México. Pero, a ver, COVID, vamos al COVID. El promedio de nuevos casos reportados entre el 16 de julio y el 14 de agosto aumentó de 9,275 a 18,247 casos promedio diarios. Esto es un aumento del 97%. En el mismo periodo, el promedio de muertes diarias creció de 191 a 526, o el 175%. Del 9 al 16 de agosto, el número de promedio de casos fue de 18,497 y el de muertes 566. Tan solo el sábado pasado murieron 753 personas y ayer otras 213. Habrá que ver cómo aumentan los números en todo el país y muy en particular en la Ciudad de México después del evento en el Zócalo del viernes pasado, del cual Kenia López Rabadá nos va a hablar. Y también vamos a estar hablando sobre estos 7 muertos en la carretera México-Cuernavaca. Es un tema que trae Venus Rey. En julio, el índice nacional de precios al consumidor aumentó 0,59% en un solo mes. El incremento acumulado en el año llegó a 4,04% y la inflación anualizada al 5,81%. Esto orilló al Banco de México a aumentar, y lo comentamos en el programa la semana pasada, las tasas de interés a 4,5% a menos de 2 meses que las aumentara del 4 al 4,25%. Pero en julio, la tasa de inflación en Estados Unidos se mantuvo en el 5,4% que alcanzó en junio. Hace un año era del 1%, lo que significa que en 12 meses aumentó 175,4%. En este periodo, los precios del gas LP y la gasolina, de las que México importa el 70% de lo que quema, subió 98% los precios, el del gas LP y 78% el de la gasolina. El maíz amarillo, del cual nuestro país importa el 70% del que se come, aumentó 91%. Y mientras todo esto está ocurriendo, se están quemando bosques alrededor del mundo. En Rusia, la superficie que se está quemando es mayor que los incendios que se están dando en el resto del mundo. Y la verdad hay que decirlo, en México hemos hablado muy poco de los 5,943 incendios forestales que en los primeros 7 meses del año se quemaron 449,000 hectáreas, que equivalen más o menos a 3 veces la superficie de la Ciudad de México. Y por si esto no fuera suficiente, ahora nos enteramos que los talibanes ya controlan nuevamente Afganistán, después de que hace 20 años Estados Unidos intervino en ese país y fracasó absolutamente, total y rotundamente. ¿Son malas noticias o nos enteramos más rápido o hay una ausencia de malas noticias? ¿Qué diablo está pasando? Yo nomás digo, no hay que perder el ánimo. Venus. Sí, yo creo que es una combinación de varias cosas. Sí se juntaron varias malas noticias esta semana y este lunes las estamos comentando, pero también es verdad que las redes sociales tienen un efecto de amplificación de todo lo que sucede, cosa que no ocurría en el pasado, como tú bien dijiste hace un momento. Hasta el año 2000 toda la información estaba muy controlada y parecía que este era el país del mundo feliz, ¿no? Pero ahora ya es imposible contener o tener un control
de la información se esparce como pólvora en las redes sociales y yo creo que es bueno. Pero sí, estas varias noticias que acabas de comentar, Eduardo, pues sí ponen a cualquiera en un mood triste de inicio de semana. No hay que perder el ánimo, Venus. Tal vez el mundo siempre ha sido igual, pero no nos enterábamos como nos enteramos ahora. Ahora, José Luis. Fíjate que hace unos años platicaba yo con un embajador de México acreditado ante una monarquía en Europa. Y le preguntaba que cómo se la pasaba, porque era de corte político este personaje. Y me decía que muy aburrido, que él se había acostumbrado a que en México todos los días las 8 columnas son de sobresalto, si no, no son buenas 8 columnas. Entonces, me estaba acordando mientras tú escribías tu columna y la relatabas en esta tarde, y creo que efectivamente, como dice Venus, esto no es un fenómeno nuevo. Ahora, en estricto sentido, no todas fueron tan malas noticias. El viernes, la Secretaría de Economía nos dio a conocer que la inversión extranjera directa creció en términos reales en la República Mexicana. Bueno, de eso podremos hablar más adelante también. Kenia. A ver, a mí me parece que sí tiene que ver, sin duda, el acceso a la información. Me refiero a hoy tenemos, y en el planeta, pues, ¿no?, la posibilidad de acceder a muchísima información. Por cierto, eso a veces se vuelve en negativo, porque cuando recibes tanta información ya ni siquiera, digamos, de estructuras en función de prioridades. Son demasiadas cosas las que está recibiendo tu cerebro, la sociedad en su conjunto. Pero yo hice un ejercicio en la mañana del Senado de la República a propósito del kilo de tortilla en nuestro país. Nada más un dato para, digamos, para el público que nos acompaña hoy. Cuando se fue Felipe Calderón, dejó el kilo de tortilla en 11 pesos. Cuando se fue Peña Nieto, lo dejó en 12 pesos. Hoy está en promedio en 18 pesos. O sea, en 3 años se ha disparado algo, hablando de, por supuesto, del maíz, ¿no?, que viene a hacer referencia, algo que es súper esencial, digamos, para alimentarse en nuestro país. Pues será muy esencial, pero importamos el 70% de Estados Unidos y el aumento de precio en un año ha sido el 91%. Brutal. Ni modo que no subieran los precios. Y fíjate la referencia, o sea, estamos hablando de 3 administraciones, de 11 a 12 a 18, y apenas Así llevamos está. la mitad de esta administración. Y va a seguir subiendo porque en Estados Unidos está encareciendo esta es inflación importada, por más que le quieras echar la culpa al gobierno, mi querida Kenia. A ver, Carlos Velasco. Bueno, hablando de la celeridad de las noticias de las que nos informamos, en los 60, 70, Marshall McLuhan hablaba de que el mundo se convertiría en una aldea global. Ahora, pero él no contaba con el Twitter, él hablaba de la televisión, ¿sí? Ahora la noticia en los 80 todavía duraba 24 horas o duraba 2 horas. Ahora la noticia se desecha o se echa a perder en segundos porque ya viene la nueva noticia. Ese es el gran problema, o esa es la gran ventaja que tenemos en el planeta, que nos enteramos en segundos. En voz de la aldea global, ¿ya vivimos en la recámara global? Ya vivimos no aldea, sino vivimos en un cuartito global, Eduardo. En el cuartito, porque además depende de tu algoritmo, ¿no? ¿Qué es lo Pero yo creo que lo importante es que haya conciencia que en el mundo siempre ha habido problemas, siempre, que ahora se difunden a la velocidad de la luz y que nada ha pasado y nada ha cambiado. Los problemas siempre han existido, existen y existirán. No hay que perder el ánimo. Si la gente siente que está apesumbrada por tanta noticia, pues que cambie de canales. En el Twitter, el Facebook, hablan de otras cosas, hablan de la evolución humana, hay música, hay arte, hay todo. También hay que saber de repente cómo desconectarse. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.